en el capítulo 6, en los versos 10 al 17. Sin embargo, solo hemos analizado dos de las herramientas espirituales que el Señor nos dejó en su palabra. Y estas fueron, en primer lugar, ya vimos el cinturón, el cual se refiere a la verdad, la cual siempre nos va a ayudar a salir vencedores en un día malo. Sin embargo, en relación a la verdad, es importante recordar que la verdad siempre va a operar en dos sentidos. Uno es en relación a la verdad que tenemos en la palabra de Dios. Porque Dios, mis hermanos, no es mentiroso y por lo tanto cuando Él dice que va a hacer algo, tarde que temprano lo cumple. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida de Abraham, al cual el Señor le prometió que él sería padre de muchedumbres. Sin embargo, a los ojos del mundo, esto era una mentira porque Abraham solo tuvo 8 hijos y no una gran muchedumbre. Estos 8 hijos fueron, el primero fue Ismael de su sierva Agar cuando le quiso ayudar a Dios. El segundo sí vino de parte de su esposa Sara, llamado Isaac. Este fue el hijo de la promesa. Sin embargo, cuando Sara murió, Abraham tuvo otro matrimonio con Cetura, donde tuvo otros 4 hijos. Estos fueron Sinram, Joctán, Medán, Madián, Isbac y Sua. No, fueron 6 hijos los que tuvo con esta mujer. 8 hijos en total tuvo Abraham, los cuales en ese tiempo no eran nada. Porque la misma Escritura nos da registros de familias que llegaron hasta los 70 hijos. Uno de ellos es Jorobaal, que es mencionado en Jueces capítulo 9. Entonces Abraham, mis hermanos, nunca experimentó ser padre de muchedumbres. Y ahora lo mismo pasó con Isaac, su hijo, porque Dios también le dio una promesa a él. Sin embargo, Isaac solo tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Dios vuelve a hacerle la promesa a Jacob, el cual se podría decir que fue el más próspero porque tuvo 12 hijos. Sin embargo, de esos 12 hijos surgió una gran nación, la cual a final de cuentas era la descendencia que Dios le había prometido a los 3 patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por lo cual, mis hermanos, esto nos enseña que Dios cumple lo que promete. Sin embargo, Dios siempre lo va a llevar a cabo conforme a sus tiempos y no al de nosotros. Como también lo será en relación a nuestra salvación futura o en relación al regreso de Cristo por su iglesia. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, porque es ahí donde está la verdad del pasado, la verdad del presente y aún la verdad del futuro. Aunque nosotros no lo veamos con nuestros propios ojos. Ahora, en segundo lugar, la verdad que tenemos en la palabra de Dios debe transformar nuestra mente para que nosotros en Cristo dejemos de andar en mentiras. Y de esa forma ahora andemos única y exclusivamente en la verdad. Porque la verdad, mis hermanos, nos va a ayudar a tener mejores resultados, sobre todo cuando tengamos que tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, cuando un jefe quiere que aceptemos un soborno, o cuando nos diga que hagamos facturas falsas, o que nos amenace con corrernos si no hacemos lo que Él está diciendo, aunque sea algo ilícito. Esto definitivamente, mis hermanos, va a hacer que tomemos decisiones difíciles. Pero si actuamos con la verdad y no con la mentira, estaremos en primer lugar bien con Dios, pero también lo estaremos con nuestras autoridades terrenales, porque no andamos haciendo cosas ilícitas.
Entonces la verdad es una de las herramientas espirituales que el Señor nos dejó en su palabra para que salgamos vencedores cuando tengamos que enfrentar días difíciles. Esa fue la primera herramienta espiritual que miramos, la verdad, tanto en la palabra como en la verdad que debemos andar nosotros en nuestro diario vivir. En segundo lugar, la semana pasada también miramos la segunda herramienta que también opera en dos sentidos. Esta es la coraza de justicia. Porque la coraza de justicia, por un lado, opera en relación a la justificación que nosotros recibimos a través de la obra de Cristo en la cruz, la cual Dios definitivamente había determinado hacer aún antes de que tú y yo llegáramos a este mundo, para que fuéramos parte de su pueblo escogido y miembros de la familia de Dios. Porque como lo vimos en Efesios, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y en segundo lugar, la justicia es en relación a nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Porque como ya fuimos justificados a través de la obra de Cristo, ahora debemos vivir en justicia y santidad, porque la justicia y la santidad operan en unidad. Por lo cual, un justo debe ser santo y un santo debe ser justo. Estas fueron las dos herramientas espirituales que analizamos la semana pasada. Sin embargo, el día de hoy daremos conclusión a la armadura de Dios y estaremos analizando las 4 herramientas espirituales que nos faltan. Pero primero, les invito a que vayamos al texto base, a Efesios capítulo 6, y vamos a leer solamente los versos 15 al 16. Efesios capítulo 6, versos 15, 16 y 17. Dice aquí la palabra de Dios: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, continuamos con el título: firmes con toda la armadura de Dios. Hoy estaremos mirando la segunda parte: firmes con toda la armadura de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, sobre todo en el libro de Daniel, que el rey Nabucodonosor sitió y conquistó el pueblo de Jerusalén. Pero de igual forma les dio instrucciones de que se llevaran, o sea, a su gente le dio instrucciones de que se llevaran todos los utensilios y los tesoros de la casa de Dios, pero también que se llevaran presos a todos los hijos que fueran del linaje real. Pero también le dio unas características: que fueran de buen parecer, sabios y con entendimiento, para que ellos fueran idóneos en su palacio. Así que si un príncipe estaba feíto, pues no se lo llevaron, ¿verdad? Ahora, de estos príncipes de Israel, la Escritura nos habla específicamente de 4 de ellos. Estos fueron Daniel, el cual le pusieron el nombre de Beltasar; Ananías, al cual le pusieron el nombre de Sadrach; Misael, al cual le pusieron el nombre de Mesac; y Azarías, al cual le pusieron el nombre de Abednego. Sin embargo, mis hermanos, estos 4 israelitas determinaron en su corazón no contaminarse con las comidas del rey, y como Dios les dio gracia con el encargado, pudieron ellos hacerlo. Pero no solo eso, sino que también estos 4 varones israelitas sobresalieron en sabiduría e inteligencia 10 veces más que los sabios que Nabucodonosor tenía en su reino. Y por lo tanto, fueron asignados como encargados de ciertas provincias en el reino. Ahora, por otro lado, también la Escritura nos dice que este rey, Nabucodonosor, se hizo una gran estatua de oro
que medía aproximadamente, bueno, la escritura dice que medía 60 codos de altos y 6 codos de ancho. Y si consideramos que un codo, es decir, lo que mide de nuestro dedo más grande al codo, es aproximadamente entre 44.5 y 52 centímetros, si estamos hablando de que la estatua era de 60 codos, estamos hablando que era como de 30 metros de alto y era 3 metros de anchos. Entonces era una estatura muy visible, ¿verdad? Ahora, un ejemplo de esto en la actualidad es la estatua que hay allá en Brasil, llamada Cristo Rey, porque esta estatua también mide 30 metros de alto. Sin embargo, para ser más visible, pues obviamente la pusieron en una montaña, ¿verdad? Sin embargo, Nabucodonosor, para darle más dimensión a su estatua, mandó decirle a sus gentes que sonaran instrumentos de música para cuando el pueblo escuchara esos instrumentos, ellos supieran que tenían que postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y la escritura nos enseña que primeramente habla de 3 de estos 4 judíos: Ananías, que era Sadrach; Misael, que era Mesac; y Azarías, que era Abednego, no se quisieron postrar ante esta estatua de Nabucodonosor. Y esto fue, mis hermanos, porque estos hombres eran de convicciones en la palabra de Dios. Y seguramente traían en su mente y en su corazón las palabras que Dios le dio a Moisés en relación a no inclinarse ante ninguna imagen creada, porque solamente hay un Dios. Por lo cual, como ellos no quisieron postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, fueron sentenciados a muerte en un horno de fuego. Sin embargo, como el rey estaba enojado, la escritura nos dice que mandó calentar 7 veces más el horno de lo que normalmente se usaba. Sin embargo, también la palabra de Dios nos enseña que el Señor los resguardó. Y así como entraron, así salieron. Porque ellos se mantuvieron firmes a la palabra de Dios. Entonces, estar firmes a la palabra de Dios es esto: no doblar rodillas ante una situación que vaya en contra de la palabra de Dios. Y de igual forma, mis hermanos, nosotros como parte de la iglesia de Cristo debemos aprender a estar firmes en la palabra de Dios para no doblar rodillas cuando nuestra fe sea probada, como pasó con estos 3 israelitas. Después menciona también a Daniel, pero a él lo metieron en el foso de los leones y también Dios lo sacó de ahí, porque ellos eran israelitas que estaban firmes en la palabra de Dios. Ahora, para que nosotros, mis hermanos, podamos hacer eso, es decir, permanecernos firmes en la palabra de Dios, necesitamos estar llenando nuestra mente y nuestro corazón con las instrucciones que el Señor nos dejó en su palabra. Y esa es la idea que Pablo quiere transmitirnos cuando nos dice: estad pues firmes. Porque la única forma de poder estar firmes para no doblar rodillas cuando el mundo quiera que hagamos algo en contra de la palabra de Dios, la palabra de Dios debe guiarnos. Por ejemplo, hablando de lo que el mundo a veces nos ofrece para que vayamos en contra de la palabra de Dios, imaginemos que a un hombre casado viene su jefa y se le empieza a insinuar. En ese momento,
este varón debe tener presente la palabra de Dios, porque nos enseña que debemos alejarnos de la mujer extraña. Y esto nos lo enseña, por ejemplo, Proverbios, capítulo 5, versos 3 y 4, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura, porque los labios de la mujer extraña destinan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Por lo cual, si un hombre casado tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa, es como clavarse una espada de dos filos en su pecho. Porque al final de cuentas lo va a llevar a la muerte en su matrimonio. Ocasionando, pierde a su esposa, pierde a sus hijos y a veces pierde hasta sus propiedades. Sin embargo, ¿qué me dicen de las pesas falsas? Las cuales también se adulteran para engañar a la gente. Y en relación a esto nos dice la Escritura en Deuteronomio 25, versos 13 y al 16, que también se los ponemos en la pantalla. Dice aquí el Señor, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Aquí una efa se refiere a unas canastas que se utilizaban para hacer medidas. Esas son las efas. Por eso dice en el verso 15, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, porque para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Por lo cual la palabra de Dios nos instruye a hacer siempre lo correcto. Habla de pesa, pero también habla de justicia. Por ese motivo, mis hermanos, debemos aprender a llenar nuestra mente con la palabra de Dios para que cuando nuestra fe sea aprobada o necesitemos tomar una decisión difícil, nosotros aprendamos a tomar las decisiones que nos instruya el Señor en su palabra para que aprendamos a mantenernos firmes. Entonces, teniendo esto en mente, es decir, estar llenando nuestra mente con la palabra de Dios para mantenernos firmes, ahora veamos esta tercera herramienta espiritual que Pablo nos presenta en el texto base cuando dice en el verso 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí vamos a entrar a nuestro primer punto de la enseñanza. Porque un buen soldado de Jesucristo sabe qué calzado usar en la batalla. Ahora, el apóstol Pablo, para describirnos esta tercera herramienta espiritual de la armadura de Dios, utiliza el ejemplo de las sandalias que utilizaban los soldados romanos, las cuales, por cierto, tenían una especie de clavos en la suela para tener mejor tracción y estabilidad, y de esa forma también podían avanzar en cualquier terreno o andar en cualquier terreno, pero también les ayudaba para avanzar más rápido. Les vamos a poner un dibujo gráfico en la pantalla. Aquí podemos ver estas sandalias, que por cierto eran de cuero duro. Por ese motivo les llamaban caligas, porque la palabra caligas en latín se refiere a cuero duro. Por eso le llamaban caligas. Y entonces las sandalias de los soldados romanos eran de cuero duro. Sin embargo, en la parte de abajo, es decir, en la suela, llevaban pequeños clavos, los cuales también les ayudaban a dañar al enemigo cuando los golpeaban con su pie. Pero su principal función era la tracción que les daba para moverse con más estabilidad en la pelea. Ahora, un ejemplo de este tipo de calzados en la actualidad es la que usan los futbolistas, porque ellos también en la parte de abajo traen tacos, ¿verdad? Pero no son de chorizo ni de machaca, para que no se me vayan por otro lado, ¿verdad? Estos tacos son una especie de picos que les va a ayudar al futbolista para tener más estabilidad en el campo y de igual forma para correr con mayor velocidad, porque se agarran del terreno,
donde estén pisando. Y de la misma forma los soldados romanos con sus caligas podían correr larga distancia en un menor tiempo y de esa forma sorprender a sus enemigos cuando ellos pensaban que estaban a mayor distancia. Eran más veloces y llegaban más rápido contra el enemigo. Ahora, Pablo aquí nos presenta esta herramienta espiritual de una manera física para que podamos entender de qué nos está hablando. Sin embargo, es importante poner atención cuando Pablo ya va a empezar a hablarnos de la herramienta espiritual, una palabra que él está utilizando, y esta palabra es apresto. Cuando Pablo nos dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí la palabra apresto en griego nos da la idea de la disposición que debemos tener para hacer las cosas. Por ejemplo, imaginemos que andamos con sobrepeso y por lo tanto vamos a tener aumento en nuestras tallas y de igual forma pues nuestra ropa poco a poco nos va a ir quedando más entallada, ¿verdad? Por ejemplo, si éramos 36 en la medida del pantalón, de repente ya vamos a hacer 36 línea roja, ¿verdad? Porque nos quitamos el pantalón y ahí está la lineota marcada en la cintura, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, si queremos regresar a nuestro peso ideal y de igual forma a nuestras tallas, para que no nos compremos una ropa más grande, lo primero que tenemos que hacer es tener la disposición en nuestra mente de hacerlo. Y de la misma forma, mis hermanos, para utilizar las sandalias espirituales, necesitamos primeramente tener la disposición en nuestra mente para poder llevar el mensaje del evangelio de la paz. Por eso Pablo utiliza la palabra apresto, porque debe haber una disposición en nuestra mente y en nuestro corazón para compartirlo. Sobre todo, mis hermanos, porque sabemos que estamos en un terreno que muchas veces es pedregoso y espinoso. Y es por eso que tenemos que tener protegidos nuestros pies para poder avanzar en la proclamación del Evangelio, que viene siendo la tercera herramienta espiritual. Porque el Evangelio, mis hermanos, es el mensaje de reconciliación que tenemos de parte de Dios para que el hombre y la mujer deje de ser enemigos de Dios por medio de Jesucristo. Y este es el Evangelio de la paz. El cual, mis hermanos, nosotros como soldados de Jesucristo debemos estar proclamando. Porque la realidad es que también fuimos llamados al misterio de la reconciliación, como Pablo lo menciona en su segunda carta a los Corintios, los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el Evangelio de la paz. Y nosotros, mis hermanos, también tenemos la responsabilidad de compartirlo porque también fuimos llamados para este ministerio. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿estamos realmente aprestos? Es decir, ¿con la disposición de hacerlo? ¿O pensamos que no es para nosotros? Ahora, cuando hay una guerra, por lo regular, habrá tres tipos de soldados. Unos serán los que tienen miedo, porque en cuanto empiezan a escuchar balazos, rápidamente tiran todo lo que tienen y quieren salir corriendo. Estos definitivamente van a ser la presa más fácil para el enemigo. En segundo lugar, están los caídos, los cuales van a necesitar de nuestra ayuda para seguir adelante. Y en tercer lugar,
están los que no se rajan. Estos son los que siempre tienen la disposición para enfrentar a su enemigo con todas las herramientas que se les ha proveído para seguir avanzando. Se me viene a la mente Josué y Caleb. Cuando ellos dijeron, vamos para adelante. Están bien grandotes, pero vamos para adelante. ¿Verdad? La disposición de seguir adelante en la batalla. Y aquí la pregunta sería, mis hermanos, ¿nosotros con cuál soldado nos identificamos? ¿Con un soldado cobarde? ¿Con un soldado caído? ¿O con uno que no se raja? Por eso es importante la palabra presto, porque un soldado de Jesucristo siempre debe tener la disposición para llevar el mensaje de reconciliación a toda criatura, independientemente del terreno que necesite enfrentar, es decir, pedregoso o espinoso. Por lo cual nuestra responsabilidad como soldados de Jesucristo es avanzar en la proclamación del Evangelio de la paz, sea con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos o con todos aquellos que el Señor nos ponga enfrente para que les presentemos a Jesús y se reconcilien con Dios. En este sentido, el profeta Isaías dijo en el capítulo 52, verso 7, cuán hermosos sobre los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien y del que publica salvación, de quien dice a Sión, tu Dios reina. Mis hermanos, debemos aprender a estar dispuestos para avanzar en la proclamación del Evangelio de la paz. Por eso la Nueva Versión Internacional nos traduce el verso 15 de la siguiente forma. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Por lo cual, la tercera herramienta espiritual es estar dispuestos con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, porque esa va a ser la forma en la cual podemos avanzar en el terreno de la salvación. Dispuestos con la actitud de que si el Señor nos abre la puerta, presentar a Jesús, porque el mundo es lo que ocupa y cada día lo ocupa más. Ahora en el verso 16, Pablo nos presenta la cuarta herramienta espiritual cuando dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Y aquí estamos entrando al segundo punto de la enseñanza, porque un buen soldado de Jesucristo se protege con el escudo de la fe. Ahora, los soldados romanos utilizaban dos tipos de escudos en la batalla. Uno era más pequeño, llamado parma, y su forma era hexagonal. Este era utilizado por lo regular en la caballería, pero también se utilizaba mucho en el enfrentamiento de cuerpo a cuerpo. Les vamos a poner un dibujo gráfico. Este es el escudo parma. Medía aproximadamente como 36 pulgadas de ancho, por lo cual no era tan grande y les ayudaba a los soldados para moverse con mayor facilidad y poder enfrentar al enemigo cuerpo a cuerpo. Ahora el segundo escudo se llamaba scatum, el cual era mucho más grande porque medía 1.5 metros de alto y 0.75 metros de ancho, por lo cual este escudo les daba mayor protección a los soldados cuando tenían un enfrentamiento terrestre contra sus enemigos, sobre todo porque en las batallas muchas veces desde los castillos les aventaban flechas encendidas con la punta llena de brea y estaban encendidas, ¿verdad? Este es el escudo scatum que tenemos en la pantalla. Y vemos cómo pueden hacer una especie de casita, ¿verdad?
Llegan los dardos encendidos de fuego y no los tocaban. Y ese es el escudo, mis hermanos, que Pablo tenía en mente cuando está hablando de la cuarta herramienta espiritual, porque es la que nos va a proteger de los dardos de fuego del enemigo. Ahora, un dardo de fuego, mis hermanos, se puede manifestar en nuestra vida de muchas formas. Una de ellas sería cuando cometemos un pecado y no lo confesamos. Aquí Satanás va a estar utilizando este pecado para empezar a acusarnos y sería como traer una flecha encendida clavada en nuestro pecho. Un pecado no confesado, así es. Otra forma sería tratando de poner dudas en nuestra mente en relación al amor y la protección de Dios, sobre todo cuando estamos pasando por alguna situación difícil, por ejemplo, una enfermedad, un problema con el cónyuge, problemas con los hijos o incluso problemas en la iglesia. Todas estas situaciones, muchas veces Satanás las aprovecha para tratar de sembrar dudas en nuestra mente en relación al amor y la protección de Dios. Es más, hasta puede utilizar la misma escritura para tratar de sembrar dudas en nuestra mente, como por ejemplo, puedo utilizar la escritura de Romanos 8:28 que nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Aquí Satanás puede utilizar esta escritura y decirnos, no que todas las cosas les ayuden a bien, si te está yendo de la patada. En la enfermedad no se te quita, al contrario, cada vez estás peor. Con tu esposa, cada vez te odia más. Con los hijos, es más, ya no quieren saber nada de ti. Dudas, dudas y más dudas. Siempre Satanás va a buscar la forma de poner dudas en nuestra mente para que no deseemos seguir adelante en la carrera de la fe. Ahora, mis hermanos, si una persona que experimentó días malos y difíciles dentro del Evangelio, ese fue el apóstol Pablo. Porque Pablo era un hombre como nosotros y también tenía sus luchas en la carne, como él lo describe en Romanos 7, cuando dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero y no hago lo que yo, y no lo hago yo, dice, sino que el pecado que mora en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, mis hermanos, tenía sus luchas en la carne. Ahora a veces nos presentan a Pablo como un hombre súper espiritual. Pero la realidad es que era un hombre como nosotros que también tenía luchas en su carne. Pero aparte, en su ministerio como predicador, sí que experimentó sufrimiento tras sufrimiento, como él lo menciona en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, cuando nos dice en azotes sin números, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. 5 veces he recibido 40 azotes menos unos, es decir, 39, que era lo que marcaba máximo la ley. Una vez apedreado, que por cierto lo dieron por muerto. 3 veces padeció naufragio, en peligro de ríos, de ladrones, de los de su nación, de los gentiles, del desierto, del mar y de falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, con hambre, con sed, en ayunos y con frío y desnudez. Definitivamente, mis hermanos, Pablo, como predicador a los gentiles, experimentó mucho, pero mucho sufrimiento. Sin embargo, mis hermanos, para salir vencedor, tuvo que agarrar el escudo de la fe. Porque el escudo de la fe es el que nos va a dar la seguridad para no centrar nuestra fe en las circunstancias. Por eso también Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 8 a partir del verso 31. Veamos junto esa escritura. Romanos 8:31 en adelante.
Aquí vemos a un soldado con su casco con su escudo de la fe. Dice Pablo en los Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, no debemos poner demasiado énfasis en las circunstancias que estamos experimentando en el diario vivir, porque es ahí donde Satanás estará mandando sus dardos de fuego para desanimarnos y no deseemos perdamos el deseo de seguir adelante. Por eso debemos tener en todo momento puesto el escudo de la fe, para protegernos de esos dardos malignos, como también lo hicieron los hombres que describe el autor de los Hebreos en el capítulo 11, cuando habla de Abel, Enoc, Abraham, Jacob, José, Moisés, incluso menciona a una ramera, Rahab. Así que, mis hermanos, no permitamos que Satanás nos quiera engañar con sus mentiras malignas, haciéndonos pensar que Dios no nos ama y protege, aunque estemos pasando por situaciones adversas. Porque las situaciones adversas, mis hermanos, lamento decirles que serán parte de nuestra vida cristiana. Sin embargo, Dios, mis hermanos, las va a utilizar para que sigamos creciendo espiritualmente y dependamos de Él, como lo hizo Pablo y lo hicieron todos los hombres de la fe que menciona el autor a los hebreos. Ahora, el salmista también dijo en el Salmo 34, versos 17 y 19. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí el salmista: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esto significa, mis hermanos, que Dios siempre tiene cuidado de nuestra vida, pero también nos dice que es porque estamos clamando a Él con un corazón y un espíritu quebrantado en total dependencia de Dios. Ahora, alguien podrá decir: pastor, yo siempre clamo a Dios así, pero mi situación no cambia. Le pido que me ayude, le pido que quite esta circunstancia que tengo. Contrito y humillado estoy delante de Él y mi situación no cambia. Para este supuesto, mis hermanos, es importante tener presente lo que Pablo le escribió a los Corintios en su segunda carta, cuando le está hablando en el contexto de las tribulaciones. Se los ponemos en la pantalla. Dice aquí Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto nos enseña que Pablo no tenía su mirada puesta en las cosas
terrenales, sino en lo eterno. Porque en las cosas terrenales, imaginemos que duremos en esta vida 80 o 90 años. Y que a lo mejor los últimos años de nuestra vida estuvimos pasando por situaciones difíciles. Pero sabemos que en la eternidad, donde pasaremos el resto de nuestra vida, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Porque, como dice la Escritura, las primeras cosas pasaron y todo es hecho nuevo, como lo menciona la Escritura en Apocalipsis 21:5, donde nos dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por lo cual, mis hermanos, es ahí donde debemos poner nuestra fe y no en lo terrenal, porque lo terrenal es pasajero y temporal. Entonces nuestra cuarta herramienta espiritual es la fe, la cual nos va a ayudar a mantenernos firmes cuando vengan los dardos del enemigo. Ahora la quinta y sexta herramienta espiritual de la armadura de Dios, Pablo la presenta en el verso 17, cuando nos dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí estamos entrando a nuestro tercer punto de la enseñanza, porque un buen soldado de Jesucristo se protege tomando el casco y la espada del Espíritu. Ahora, el casco también tenía su función específica en la batalla, y esto era proteger la cabeza del soldado. Sin embargo, mis hermanos, como en el caso de los soldados romanos, que siempre estaban listos para enfrentar a cualquier enemigo, ellos no se quitaban el casco, al menos mientras estuvieran en servicio, siempre traían su casco para protegerse de cualquier golpe en la cabeza. Esto es como pasa en la actualidad con los ingenieros, porque siempre que están ellos en una obra van a llevar su casco puesto, ¿verdad? Porque ellos saben que en cualquier momento puede surgir un accidente. A lo mejor si están en una obra de 3 o 4 pisos, por allí a un trabajador se le puede caer una herramienta o una pieza de las que están instalando. Por eso ellos siempre traen su casco para proteger sus cabezas cuando están dentro de la obra. Y ahora la Escritura, mis hermanos, también nos enseña, por otro lado, también la Escritura nos enseña que los cascos ya se usaban desde tiempos muy antiguos, y un ejemplo de esto lo vemos cuando los filisteos estaban en guerra con los israelitas, porque ambos también usaban cascos de protección en la batalla. Esto independientemente de la experiencia militar que tuviera un guerrero, como el caso de Goliat, el cual era un gigante, dice la Escritura, que tenía 6 codos, entonces estamos hablando que son más o menos como 3 metros. Sin embargo, este gigantote también traía su casco de protección, como lo menciona la Escritura en 1 Samuel 17:5, donde nos dice: y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Entonces Goliat también traía un casco y una coraza para la batalla, más que el caso de la coraza, pues era una malla. Y lo mismo era con Israel, como nos enseña la Escritura, cuando Saúl supo que David iba a enfrentar a Goliat y le quiso poner su armadura. Dice 1 Samuel 17:38, y Saúl vistió a David con sus tropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Entonces los israelitas también usaban un casco y una coraza para su protección en las batallas. Y de la misma forma, mis hermanos, nosotros en Cristo debemos tener puestos el yelmo o el casco para proteger nuestra cabeza ante cualquier ataque del enemigo. Porque Satanás, mis hermanos, siempre, pero siempre va a intentar dañar nuestra cabeza para meter pensamientos negativos en relación a nuestra seguridad de salvación. Porque como lo vimos la semana pasada, la salvación no depende de nosotros, sino que depende de Dios
y de la obra que Él hizo en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Es algo que tenemos que tener bien claro, pero Satanás va a tratar de hacernos pensar que no es así. Por eso Pablo habla del yelmo de la salvación, no porque el yelmo sea la salvación, sino porque es el que nos va a proteger y cuidar la mente de cualquier pensamiento negativo en relación a la esperanza que tenemos de salvación, sobre todo cuando hayamos terminado la carrera de la fe en esta vida. Por eso Pablo le dijo a los tesalonicenses, en primera a los tesalonicenses 5, versos 8 al 10, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Pablo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, Pablo, mis hermanos, también nos dice a nosotros que por medio de Cristo debemos ser del día y por lo tanto debemos ser sobrios, es decir, tener autocontrol de todo lo que estamos haciendo. Porque un hijo de Dios no anda de noche como si estuviera en tinieblas, sino de día controlando todos sus impulsos para no pecar contra Dios por medio de lo que hace, de lo que piensa y de lo que mira. Sin embargo, Pablo aquí también nos dice en esta escritura de Tesalonicenses que debemos vestirnos de la fe y del amor de Dios con la esperanza de salvación como yelmo. Otra versión dice, usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Entonces la salvación a la que Pablo se refiere en el texto base no es en relación a la salvación como si no la tuviéramos. Porque Pablo aquí le está hablando a una iglesia donde había nacidos de nuevo que ya pertenecían al cuerpo de Cristo. Aquí la salvación es en el sentido tanto del presente como del futuro. Presente porque ya somos salvos en Cristo y futuro por lo que vamos a recibir cuando ya no estemos en este mundo. Y de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 21, dice que nos espera un cielo y una tierra nueva. Porque la que existe hoy, un día va a dejar de existir. Y de hecho, el Señor también afirmó esto por medio del profeta Isaías, en Isaías 65, 17, donde nos dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Por eso también Pedro escribió en 2 de Pedro 3, versos 10 al 13, ese la vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay no serán quemadas. Y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esta, mis hermanos, es la esperanza que nosotros tenemos hacia el futuro. Porque la salvación, lo reitero, es presente y es futura. Presente porque ya somos salvos y futura por todas las promesas que el Señor nos da en su palabra que vamos a recibir cuando estemos en su presencia. Por eso Pablo dice, tomad el yelmo de la salvación para que de esa forma protejamos nuestra mente de cualquier pensamiento que nos quiera llevar en una dirección contraria a lo que nos enseña la palabra de Dios en relación a la salvación que tenemos y lo que recibiremos. Entonces la quinta herramienta espiritual es la salvación
que tenemos como casco para proteger nuestra mente de pensamientos erróneos o falsas enseñanzas que nos quieran desviar de lo que ya tenemos en Cristo. Ahora, el sexto y último elemento espiritual de la armadura de Dios, Pablo lo presenta en la última parte del verso 17 del texto base, cuando dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el sexto elemento espiritual de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como ya lo vimos, es la verdad y siempre nos llevará a la verdad. Ahora, de estos 6 elementos que Pablo menciona en la armadura, los primeros 5 son defensivos porque nos van a ayudar para protegernos del enemigo, pero este sexto elemento es ofensivo porque nos va a ayudar a atacar al enemigo para que retroceda y nosotros podamos avanzar espiritualmente. Por eso los soldados traen una espada para atacar al enemigo y poder avanzar en la batalla. Y de la misma forma nosotros, por medio de la palabra de Dios, que es nuestra espada del Espíritu, podremos vencer a nuestro enemigo y avanzar en el terreno espiritual, como lo hizo Jesús cuando fue atacado, aunque la Escritura no dice que fue atacado, pero al decir que fue tentado, Él recibió de alguna manera ataques del enemigo. ¿Pero cómo lo venció Jesús? Escrito está, con la espada del Espíritu, escrito está. Porque al final de cuentas la palabra fue inspirada por el Espíritu. Por eso Pablo le dice a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, mis hermanos, debemos vivir nuestra vida cristiana bajo los lineamientos que el Señor nos dejó en su palabra, porque son los que nos van a ayudar a enseñar, sobre todo cuando nuestros hijos, compañeros de trabajo o incluso vecinos quieran saber del Señor. Da la espada para presentarles al Señor. Para redarguir, esto es para tener convicción de ciertas cosas que están mal, como el drogarse, el emborracharse, el robar, el mentir, el defraudar o cometer actos sexuales fuera del matrimonio. Nos redarguye para darnos la convicción de que eso está mal. También para corregir cuando estamos haciendo algo que el Señor no aprueba y hacemos una corrección, un cambio para ahora seguir en el camino correcto. Y también para instruir en justicia. Esto es para que no hagamos cosas injustas, como por ejemplo, si somos jefes o patrones, no maltratemos a nuestros empleados y los tratemos como si fueran nuestros esclavos. O si por el otro lado somos empleados, que no estemos respetando a nuestros jefes. Por ejemplo, robando mercancía, siendo flojos, desordenados y llegando a la hora que queremos al trabajo. Por eso la palabra de Dios, mis hermanos, debe gobernar nuestra mente y acciones para que no operemos de una forma injusta. Pero si en nuestro diario vivir, mis hermanos, no leemos la palabra de Dios para llenar nuestra mente de las instrucciones que el Señor nos dejó en su palabra, les aseguro que el mundo se va a encargar de darnos instrucciones para que operemos según sus enseñanzas. Ahora, a lo mejor a alguien le puede ir bien hablando económicamente cuando está siguiendo la dirección del mundo. Porque también la palabra de Dios nos dice que a los impíos les va a ir bien, van a prosperar. En este sentido, el Salmo 73, veamos lo que nos dice. Vayan allí al Salmo 73. Y leamos a partir del verso 1. Salmo 73, verso 1 en adelante. Nos dice aquí la Escritura, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón, para los limpios de corazón.
En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, dice David. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de grosura. Logran con sus creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Aquí Dios nos dice que realmente a los impíos prosperan, les van bien. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo 16:26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Definitivamente, mis hermanos, cuando nuestra mente está en las cosas terrenales, puede ser que nos vaya bien económicamente, pero en las celestiales no va a ser igual, porque es allí donde pasaremos la mayor parte de nuestra existencia. Y si hicimos las cosas conforme al mundo, es palabra de Dios que nos dice que va a ser un eterno de tormento, ¿verdad? Así que mejor, mis hermanos, es mejor estar buscando la dirección de la palabra de Dios para que guíe nuestra vida. Y cuando termine la carrera de esta tierra o la carrera de la fe en la que estamos, o la guerra espiritual, como lo está presentando Pablo, podamos pasar nuestra eternidad disfrutando del cielo y de todas las promesas que el Señor nos dejó en su palabra. Entonces, pues es importante que siempre estemos buscando la dirección y la guía de la palabra de Dios para que avancemos en la guerra espiritual contra Satanás y sus demonios, porque la palabra de Dios es nuestra espada del Espíritu que nos va a dar la victoria. Ahora, resumiendo, la armadura de Dios está constituida por 6 elementos. El primero es el cinturón para que vivamos en la verdad. El segundo es la coraza para que andemos en justicia y verdad. El tercero es el calzado para que estemos prestos para compartir el evangelio. El cuarto es el escudo para protegernos de los dardos del enemigo por medio de la fe. El quinto es el casco para proteger nuestra mente con la salvación, que es tanto presente como futura. Y en sexto lugar, la espada para vencer al enemigo por medio de la palabra de Dios. Estos son los 6 elementos espirituales que Pablo nos está presentando en la armadura de Dios: el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el casco y la espada, que vienen siendo la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, salgamos de este lugar con los siguientes 3 puntos. En primer lugar, un buen soldado de Jesucristo sabe qué calzado usar en la batalla, porque es el calzado de la proclamación del evangelio, con la finalidad que el hombre y la mujer siempre estén, o más bien con la finalidad que el hombre y la mujer puedan reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. El calzado. En segundo lugar, un buen soldado de Jesucristo se protege con el escudo de la fe para no ser afectado con los dardos del enemigo, los cuales nos estará enviando constantemente para que dudemos del amor y de la protección de Dios que hemos recibido al depositar nuestra fe en Jesucristo. Y en tercer lugar, un buen soldado de Jesucristo se protege tomando en primer lugar el casco de la salvación para no ser engañado en relación a su futuro en Cristo, cuando recibiremos cielos y tierra nueva. Pero en segundo lugar, debe tomar la espada del Espíritu para poder seguir avanzando contra el enemigo hasta el último momento que estemos en esta tierra. Amén, mis hermanos. Entonces, oremos
hoy hemos llegado a la conclusión de lo que es la armadura de Dios, los elementos que el Señor nos da. Primeramente los presenta como algo físico, pero luego nos presenta lo que es el área espiritual. Porque a final de cuentas, desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, a partir de ese momento ya entramos en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto somos soldados de Cristo. Amén. Oremos. Pues mi Dios, queremos darte gracias, Señor, primeramente pues por tu palabra que nos guía, nos enseña, nos muestra, Señor, las situaciones que vamos a estar experimentando en nuestro diario vivir, porque pues como lo vimos el día de hoy, y también como lo vieron o lo vivieron esos grandes hombres que tú levantaste a través de los tiempos, como fue Pablo y como lo fueron todos los héroes de la fe, fueron hombres que sufrieron, tuvieron sus momentos muy difíciles, pero sabemos por lo que nos dice el autor de los Hebreos que ahorita están allí contigo, Señor, como esos espectadores que también nos están mirando nosotros que seguimos en el campo de la batalla. Y nuestra esperanza es que un día también vamos a estar allí contigo, Señor, libres de todas estas situaciones que estamos viviendo en la carne, porque realmente en la carne sufrimos mucho, pero sabemos que no estamos solos y que tenemos esperanzas de que un día seremos librados de estas situaciones que nos afligen día a día, como son las enfermedades, problemas en el trabajo, problemas con el cónyuge, problemas con los hijos, problemas por todos lados. Pero nuestra esperanza es que un día eso se va a acabar. Así que te damos gracias por tu palabra, porque nos da estas promesas, pero también nos anima para que sigamos adelante, peleando la batalla de una forma correcta, Señor. Porque a ti te agrada, Señor, que seamos soldados fieles, soldados que seamos así como esos 4 israelitas que no se doblaron o no doblaron rodillas ante la estatua de Nabucodonosor, Señor. Porque eran hombres que estaban firmes en su convicción de quién es tú, quiénes somos nosotros y cómo obra el enemigo para estar tratando la forma de hacernos caer. Así que, Señor, pues yo quiero darte gracias por este día, por la vida de mis hermanos, Señor, por tu iglesia, y que nos sigas ayudando, Señor, para que también nosotros en todo momento permanezcamos firmes, Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y que no veamos lo que está pasando acá abajo en lo terrenal, porque la verdad que muchas veces sí nos golpea, nos aflige, porque a veces queremos ver lo que tú estás mirando y no lo vemos, Señor. Pero sabemos que un día vamos a poder ver todas estas cosas maravillosas que tú nos dices en tu palabra, Señor. Así que te doy gracias por esto, mi Dios, y síguenos ayudando para que sigamos firmes y fieles a tu evangelio. En el nombre de Jesús te lo doy para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Pues muy bien, mis hermanos, vamos ahora a orar por las ofrendas. Le voy a pedir a nuestro hermano Ramón, si pasa. Proverbios 3, 9, 10. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Señor, te damos gracias por estos diezmos de ofrendas del día de hoy, Señor, porque tú amas al don alegre. Te pido que suplas necesidades cada uno de mis hermanos, Señor, y que estas ofrendas sean utilizadas con sabiduría. En el poderoso nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Amén. Pues mis hermanos, solamente un anuncio le damos a la siguiente, Samuel.